Bueno, muy buenos días para todos. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nuestra anfitriona de siempre es nuestra invitada principal. Tenemos el gusto de contar con Estefanía Escobar. Estefanía es economista de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en economía también de la Universidad Javeriana y otra maestría en gestión sostenible del medio ambiente de la Universidad de Salamanca. Estefanía tiene mucha experiencia, ha trabajado con varios sectores productivos y gremiales en temas de consultorías e investigaciones económicas. Se vinculó hace 10 años a la Federación como analista económica en el programa de estudios económicos. Después saltó al programa técnico como responsable coordinadora del proyecto de la UPRA FENAVI, que fue nuestro primer mapa de zonificación avícola, y posteriormente, ya creo que ya son 7, 8 años, está vinculada al programa ambiental, hoy programa de sostenibilidad. Es un gusto tenerla con nosotros. Ella actualmente es la coordinadora del programa de sostenibilidad y digamos que es mi mano derecha en muchos de los temas de sostenibilidad, es responsable de todo esto. Y en el 2018, empezamos con el diagnóstico de sostenibilidad de las empresas. Queríamos ver en ese entonces cómo estaban abordando las empresas en los temas de sostenibilidad. Después de 3 diagnósticos, los resultados son bastante interesantes y eso es lo que nos va a comentar y les va a contar a ustedes hoy Estefanía. Estefanía, bienvenida y tienen la palabra. Gracias, Carlos, por esa presentación y ese resumen de la trayectoria en FENAVI. Bueno, entonces, así como lo comentaba Carlos, el día de hoy queremos presentarles los resultados de el tercer diagnóstico de sostenibilidad que se ha venido realizando en la Federación. Para los que tuvieron la oportunidad de estar hace 15 días en el Simposio Avícola de Sostenibilidad, Gonzalo hizo un breve resumen de estos resultados. Sin embargo, pues quisimos hoy volverlos a presentar, principalmente para profundizar en cada uno de los componentes y también para que ustedes desde las empresas avícolas conozcan cuál es el apoyo también de la federación para que ustedes cada vez sean unas empresas con unas producciones cada vez más sostenibles. Entonces, pues antes de empezar a hablar de los resultados del diagnóstico de sostenibilidad, quise traerles unos antecedentes de por qué desde la federación y desde el sector estamos impulsando producciones cada vez más sostenibles y principalmente pues lo que ya sabemos es que pues el planeta viene enfrentando una crisis ambiental. eh, los hábitos de consumo siguen aumentando y el crecimiento de la población también. Entonces, si nosotros no empezamos a tener unas medidas, unas acciones, unas estrategias y unas políticas para trabajar desde nuestra actividad económica, que en este caso es la avicultura, hacia acciones cada vez más sostenibles, pues vamos a empezar a deteriorar el planeta y no vamos a tener con qué dejarles un futuro a las próximas generaciones. Entonces, también les traje aquí el concepto de qué es una producción avícola sostenible. Esto fue un concepto que se construyó junto con los productores en el 2018, cuando desarrollamos la política de sostenibilidad y entendimos que para nosotros una producción avícola sostenible pues se debe desarrollar al amparo de una gestión empresarial transparente y ética que integre y garantice el equilibrio en sistemas productivos económicamente viables, ambientalmente racionales y socialmente responsables en armonía con los grupos de interés. Entonces, para la federación, pues esta es la base de todo para empezar y desde el programa de sostenibilidad para direccionar todas estas líneas estratégicas y llegar a producciones avícolas cada vez más sostenibles.
Bueno, para empezar con el diagnóstico, esto fue un ejercicio que lo empezamos a construir desde el 2018. El objetivo de este diagnóstico principalmente es revisar el avance o la gestión de las empresas avícolas en temas de sostenibilidad, también porque esto nos ayuda primero pues a identificar buenas prácticas, a recopilar información sobre tendencias, sobre cómo se viene comportando el sector y también revisar cuáles son esos retos o oportunidades de mejora que tiene el gremio y el sector avícola para, digamos que desde la federación, apoyar a nuestros avicultores frente al tema de sostenibilidad. ¿Qué metodología utilizamos? Pues tenemos dos momentos en esta metodología. La primera, en el 2018, nosotros realizamos un análisis de materialidad en donde quisimos identificar cuáles son los asuntos materiales más importantes para el sector y en un segundo momento, a partir de esa materialidad, lo que hicimos fue construir una herramienta, unos formularios en donde empezamos a recopilar información sobre cuál era el desempeño de las empresas avícolas y de los productores frente al tema de sostenibilidad, involucrando pues los cuatro componentes más importantes, que es el tema de gobernanza, el tema ambiental, el tema social y el tema económico. Para el tema de la materialidad, entonces, como les comenté, esta es la base de la herramienta del diagnóstico. Principalmente nosotros lo que realizamos para hacer este ejercicio de materialidad fue primero realizar una revisión de empresas avícolas en otros países. Especialmente escogimos países de Latinoamérica que comparten como nuestros mismos retos y nuestros mismos acciones o líneas de acción. También pues a nivel, digamos, ambiental, a nivel social, tenemos pues muchos factores en común. Entonces de allí pues nosotros quisimos mirar qué estaban haciendo otras empresas avícolas en otros países, cuáles de estas empresas avícolas ya estaban reportando informes de sostenibilidad y en estos informes de sostenibilidad entramos a revisar cuál o qué ejercicios habían hecho de materialidad con el fin de identificar, digamos, comparado a la realidad colombiana, cuál era el punto de encuentro entre estos otros países. Entonces, en este primer momento, esto fue en el año 2018, lo que hicimos fue seleccionar o hicimos como una revisión de 61 empresas a nivel internacional. Como les digo, nos enfocamos en países de Latinoamérica y de Centroamérica. Allí pues escogimos varias empresas importantes del sector avícola. Por ejemplo, en Argentina revisamos a Cabaña Avícola Feller, Caliza, Obrand, bueno, todas estas que ustedes ven aquí en la presentación. Lo mismo en Brasil, en Chile, en Ecuador, en México, y revisamos que todas ellas en algún momento presentaban algún informe de gestión o informe de sostenibilidad, y a partir de allí, pues quisimos mirar cuáles eran esos asuntos materiales. Una vez seleccionadas unas ciertas empresas que para nosotros eran como las más importantes y las que realmente habían hecho un ejercicio de materialidad, lo que hicimos fue identificar cada uno de los asuntos materiales que tenían estas empresas. Por ejemplo, en Argentina, el grupo Mota, dentro de sus informes de sostenibilidad, dentro de su materialidad, hablaba sobre la estructura, composición y desempeño de la organización, el desarrollo de la comunidad, desarrollo de proveedores y clientes, desempeño económico y financiero, gestión de residuos, responsabilidad sobre el producto, calidad, seguridad alimentaria, creación de empleo y derechos humanos, ética y conducta, condiciones de trabajo, publicidad y comunicación, desarrollo y capacitación de empleados, promoción de vida saludable, ahorro y recuperación de agua y educación. Y así lo que hicimos fue con cada una de estas empresas identificar estos asuntos materiales y hacer esa comparación con algunos productores en algunas zonas para poder nosotros identificar cuáles eran nuestros asuntos materiales para el sector avícola colombiano.
A partir de allí, no solamente comparamos los asuntos materiales, digamos que se priorizaron, sino que también revisamos con otros estándares internacionales si mencionaban o si eran importantes para estos estándares hablar o comunicar sobre las acciones que se hacían en cada uno de estos temas. Entonces allí lo que nosotros hicimos fue un ejercicio, pasamos algo cualitativo a un ejercicio cuantitativo en donde a partir de unas valoraciones identificamos para nosotros como sector avícola colombiano cuáles eran los asuntos materiales más importantes. Entonces, ustedes podrán ver aquí en esta diapositiva que los que están resaltados en amarillos, pues fueron como estos asuntos más importantes o más prioritarios para nosotros. Y de allí, pues esta base nos ayudó para empezar a construir el ejercicio de materialidad para el sector avícola. ¿Qué es el ejercicio de materialidad? Principalmente, pues son temas en donde finalmente van a tener un impacto bastante importante para el productor, para las empresas avícolas, pero también para su entorno. A partir de allí, pues entonces cogimos estos asuntos materiales y lo que hicimos fue agruparlos en las diferentes temáticas y estas diferentes temáticas pues se agruparon de igual manera en componentes. Entonces, como les mencionaba, hay 4 componentes en este diagnóstico en donde tenemos el componente de gobierno corporativo, el componente social, el componente ambiental y el componente económico. En esta imagen, entonces, ustedes van a poder ver los asuntos más importantes para el sector avícola. Este fue el ejercicio que hicimos en 2018. Muy seguramente, si realizamos ese ejercicio en este momento y digamos que para el próximo año tenemos proyectado hacer una actualización sobre este ejercicio de materialidad, pues van a haber algunos temas que han tomado un poco más de relevancia. Por ejemplo, el tema de seguridad ahorita para nosotros como país es un tema bastante importante, pero en su momento, en el 2018, cuando realizamos este ejercicio, pues digamos que acá no estaba en el radar. También hay otros temas que han venido recobrando un poco más de importancia, por ejemplo, el tema de bienestar animal. Ya no es un tema que se debe atender a un mediano plazo, sino es un tema que está tomando cada vez más importancia y debería ser un tema un poco más prioritario. Voy a explicarles un poco les estoy presentando aquí en la diapositiva y es que acá lo que hicimos fue un ejercicio entre la importancia para los productores avícolas y la importancia para FENAVI para gestionar cada uno de estos asuntos materiales. Nosotros encontramos finalmente que son 32 asuntos materiales los más importantes para el sector avícola colombiano y de allí, por ejemplo, los que vamos a encontrar en, por ejemplo, bioseguridad, que está en la parte derecha superior, pues es el tema más importante para la avicultura en este momento, principalmente porque si yo no empiezo a desarrollar em, acciones en temas de bioseguridad, pues es muy difícil que yo pueda tener buenos parámetros productivos, que pueda tener una rentabilidad en el negocio. Entonces, digamos que como ustedes se dan cuenta aquí en este plano, lo que hicimos fue darle prioridad por fases a cada uno de estos asuntos materiales. Los que vamos a encontrar en la fase 1, si ustedes se dan cuenta en la imagen, van a encontrar que principalmente son temas o son asuntos materiales que están relacionados a temas normativos también. Entonces, por ejemplo, vemos bioseguridad, vemos gestión del agua, vemos temas de olores, temas de residuos, vemos el tema de inocuidad que aplica para las plantas de beneficio, todo el tema de ordenamiento territorial, cumplimiento regulatorio ambiental. Entonces, esta primera fase para una empresa que quiera empezar a abordar los temas de sostenibilidad de una manera responsable, pues primero tiene que tener el cumplimiento 100% de la legislación y de lo que nos exigen como sector avícola.
En una fase 2 tenemos otros asuntos materiales que ya van un poco más a una respuesta frente a nuestros grupos de interés. Por ejemplo, encontramos el tema de bienestar animal, que puede dar el desarrollo de acciones y de comunicación hacia otros grupos de interés, por ejemplo, en este tema de bienestar animal, hacia animalistas frente a las acciones que viene realizando el sector. En gestión de riesgos hacia la comunidad, también pues para nosotros es muy importante propiciar y promover que las empresas cada vez más trabajen de la mano con las comunidades y entiendan sus necesidades. Entonces allí también el poder desarrollar acciones en este tema con la comunidad, pues nos permitirá también garantizar una sostenibilidad en el tiempo. En la tercera fase, pues ya encontramos un poco más temas que requieren acciones un poco más voluntarias. Por ejemplo, en su momento, pues en el 2018, el tema de cambio climático era un tema en donde todavía requería pues una acción voluntaria, no había ninguna norma en este tema. Entonces, digamos que estos temas que encontramos en la fase 3 están directamente relacionados a acciones que van un poco más allá del cumplimiento regulatorio. A partir de este análisis de materialidad, lo que hicimos desde la federación, en compañía con algunos productores en las regiones avícolas, fue empezar a construir dos productos. El primero, que fue la ruta de la sostenibilidad, en donde es un paso a paso, en donde si yo quiero como avicultor empezar a trabajar en producciones cada vez más sostenibles, pues me va indicando a partir de las fases cómo yo tengo que ir chuleando y trabajando en cada uno de los temas o en cada uno de los asuntos materiales. Y el segundo producto que salió también de este ejercicio de materialidad fue pues la herramienta y el formulario para revisar entonces no solamente la gestión de las empresas avícolas en cada uno de estos asuntos materiales, sino también su desempeño. En cuanto a la ruta, no sé si algunos de ustedes ya estén familiarizados con la ruta de la sostenibilidad avícola, pero como les indicaba, pues acá digamos que está el paso a paso, yo cómo tengo que empezar, digamos que a chulear cada uno de estos aspectos y estas acciones. Entonces, por ejemplo, en la fase 1 tenemos que está el tema de bioseguridad, el tema de agua, de residuos, de olores, inocuidad, seguridad y salud en el trabajo, todo el tema de cumplimiento regulatorio laboral y ambiental, el entendimiento de la sostenibilidad a partir ya de documentos y de políticas que deben tener las empresas y los productores para mostrarle a los grupos de interés su compromiso frente al planeta, frente al entorno y frente a la sostenibilidad, pues también del negocio. El tema de ordenamiento territorial, que también, digamos que en los últimos años también ha venido tomando mucha fuerza, principalmente pues por las actualizaciones de los planes de ordenamiento territorial que se están dando en los municipios avícolas y en donde allí pues puede estar en riesgo la permanencia del territorio de algunas unidades avícolas. Entonces el tema de ordenamiento territorial también ha sido bastante importante y el tema del conocimiento del producto. En la fase 2, lo que, digamos, promueve la ruta de la sostenibilidad es empezar a trabajar en temas que ya algunas empresas lo tienen súper claro, pero, por ejemplo, pequeños productores también les ha costado empezar a trabajar sobre este tema, por ejemplo, sobre el tema de los derechos humanos, el tema de cómo yo comunico que soy una empresa o soy un productor ético y que trabajo frente a la anticorrupción, o sea, empezar a documentar todo esto, pues ya hace parte de una segunda fase. Igual que, por ejemplo, el tema de conocer cuáles son de primera mano las necesidades de los consumidores, qué quiere el consumidor hoy, y que también, digamos, desde la esencia del negocio, cómo yo puedo atender esas necesidades, cómo a través de la innovación también puedo mejorar mi producto y puedo obtener también mejores rentabilidades frente a las innovaciones que se pueden desarrollar. El tema de bienestar, que ya lo mencioné, el tema también de políticas hacia el empleo y la proveeduría local
y también conocer quién es mi comunidad, qué necesidades tiene mi comunidad, qué riesgos también o qué impacto puede tener la comunidad sobre mi negocio. Es importante pues que desde las empresas y desde los productores podamos empezar a evaluar, a monitorear, digamos que todas estas variables. En la fase 3 están, como les comentaba, pues ya un poco más profundo en gestionar quiénes son mis grupos de interés, hacer un ejercicio juicioso de cuáles son y cómo atiendo a cada grupo de interés, también cómo comunico ciertas temáticas a mis grupos de interés. No es lo mismo comunicar un tema de bioseguridad ante el ICA, que es la autoridad responsable, a comunicar el tema de bienestar animal, por ejemplo, a una organización animalista. Entonces, a poder hacer estos ejercicios nos permite a nosotros como organizaciones poder empezar a mitigar esos riesgos y saber qué hacer cuando se presente algún tipo de contingencia. En formación del trabajo, esto es un tema que para el sector avícola, y ahorita cuando veamos los resultados del diagnóstico vamos a ver que cada vez estamos más comprometidos en generar empleo formal. Somos uno de los sectores del sector agropecuario más formales. Y digamos que también el tema de formación, como lo mencionaron las personas que participaron en el diagnóstico, también viene muy acompañado al apoyo que desde FENAVI les damos en las diferentes áreas, desde la área técnica de pollo de huevo, como en el área de sostenibilidad y el área económica, que también brindamos muchas capacitaciones para que cada vez más los colaboradores pues tengan un nivel educativo mucho más alto. En ecoeficiencias también que están haciendo las empresas frente a inversiones que sean cada vez más amigables con el medio ambiente. En energía, si bien digamos que por norma todavía no tenemos algo que nos obligue como sector o no estamos regulados en este tema, ya hay empresas que han venido desarrollando programas de uso eficiente de la energía. También han empezado a revisar ese impacto que puede tener o esa reducción de costos si yo soy cada vez más eficiente. Bueno, en financiamiento también las nuevas líneas de crédito que están saliendo en temas de sostenibilidad, en temas también con enfoque de género. Entonces es importante como conocer ese desempeño en temas de seguros, de cambio climático, como les comenté, en también de aporte a la comunidad y comunicar esas acciones que yo estoy realizando desde la organización. El tema de biodiversidad e igualdad, de diversidad, perdón, e igualdad, también muy relacionado pues a todo el tema y la política que deben tener las organizaciones con sus colaboradores en cuanto al empleo que pueden generar y también frente a la cadena de valor con sus proveedores, el tema de gobierno corporativo y de comunicación responsable. Esta es como la ficha técnica del diagnóstico que se ha realizado en estas tres versiones. Como les comentaba, pues desde el 2018 salió la primera versión y esta fue nuestra línea base. En ese momento participaron 96 empresas y productores, principalmente pues de las zonas avícolas más importantes de Colombia. Sin embargo, pues si vemos los resultados de este año, que nos va a arrojar los resultados del 2022, encontramos que cada vez más empresas están interesadas en medirse y en conocer cómo va su desempeño en estos temas de sostenibilidad. Para este año tuvimos la participación de 132 empresas que quisieron pues diagnosticarse y a partir de allí, pues nosotros también no solamente nos dieron sus resultados y su desempeño, sino que también a las organizaciones les estamos entregando un informe detallado de la organización versus el promedio sectorial o los resultados sectoriales con el fin de que puedan ver si están por debajo o por encima del desempeño o del comportamiento del sector.
Si lo miramos por tipo de producción, encontramos que pues 62 empresas de las 132 son empresas que están en el sector de pollo, 61 que están en el sector de huevo y 9 empresas de material genético. En temas de como de representatividad de esta muestra, encontramos que estas 62 empresas de pollo representan el 51% de la producción de pollo en el país y el 46% de las empresas y el 61 empresas de huevo representaron el 46% de la producción de huevo en el país en el año 2022. Por regiones, pues seguimos teniendo pues una alta participación de los departamentos o de las zonas más avícolas del país. Sin embargo, pues para los resultados de este año, cabe resaltar que participaron departamentos o zonas en donde pues nunca habíamos llegado. Allí pues tuvimos la participación en Nariño, en Norte de Santander, hasta en Amazonas estuvimos con un diagnóstico, Arauca, Meta y Putumayo, es decir, llegamos a algunos productores que ya estamos pues teniendo un avance frente a estos temas de sostenibilidad. Cabe mencionar también que este diagnóstico lo hicimos con el apoyo de todos los ingenieros y los profesionales de sostenibilidad del programa de sostenibilidad. Cada uno pues tuvo una muestra representativa en su zona y allí pues ellos acompañaron todo este proceso. Por tamaño de la muestra, como les mencionaba, pues si lo medimos frente a al tamaño de las empresas, encontramos que en general el 30% de estas empresas que nos dieron esta información fueron empresas, el 50% fueron empresas micro y pequeñas, tenemos un 23% de empresas medianas y un 27% de empresas grandes. En material genético podemos ver, por ejemplo, que pues la mitad de las empresas que participaron fueron empresas grandes y tenemos alguna representación en pequeñas y medianas. En huevo, digamos que podemos ver que también la participación fue muy importante de las empresas micro y medianas. Y en pollo también contamos con una participación del 50% en empresas pequeñas y medianas. ¿Esto qué quiere decir para los resultados que vamos a encontrar? Quiere decir también que no solamente las empresas grandes están gestionando temas de sostenibilidad, sino que ya también hay empresas pequeñas y medianas que están haciendo y están teniendo acciones muy destacables en estos temas. También aclararles aquí que esta distribución del tamaño de las empresas se hizo pues a partir de la ley MIPYMES, en donde a partir de allí, digamos que del número de empleados, se establecen los rangos de qué es una empresa micro, qué es una microempresa, qué es una empresa pequeña, qué es una empresa mediana y qué es una empresa grande. En cuanto a los temas diagnosticados en esta herramienta, como les mencionaba, tenemos 4 componentes: el componente de gobernanza o gobierno corporativo, el social, en donde en el social tenemos 3 temáticas muy importantes. La primera, todo enfocado al tema de las prácticas laborales por parte de las empresas. La segunda, frente al desarrollo del entorno, qué acciones estoy desarrollando frente al entorno y a mis vecinos. Y el tercero, frente a la responsabilidad sobre el producto que estoy poniendo en mercado. Y allí en este pues se evalúa todo el tema de bioseguridad, de bienestar animal, de inocuidad. En el tercer componente tenemos el componente ambiental y en el cuarto tenemos el componente económico. Bueno, acá tenemos entonces el desempeño general de estos 4 años. Acá trajimos solamente los resultados del 2018 y del 2022, porque si bien nosotros hicimos un segundo diagnóstico o una segunda versión en el 2020,
por temas de bloqueos, por temas de pandemia, pues realmente fue muy difícil llegar a las empresas avícolas y que nos atendieran en ese momento, pues porque había otros temas mucho más prioritarios. Entonces, lo que hicimos fue simplemente traer acá los resultados de la línea base, que fue la primera versión del diagnóstico, versus la última, que es de los resultados del 2022. Entonces, como podemos ver en la gráfica, el desempeño general del sector ha avanzado, hemos avanzado en 5 puntos porcentuales, al pasar del 69% al 74%. Eh, el componente que está, digamos que viene teniendo el mejor desempeño desde siempre ha sido el componente económico y digamos que es muy coherente sobre la sostenibilidad del negocio. Si yo no puedo garantizar una rentabilidad en mi negocio, es muy difícil que yo pueda realizar acciones en temas ambientales, en temas sociales. Entonces, digamos que esto muy corresponde, pues desde la tendencia venimos presentando pues el mismo resultado. Eh, en el tema social y en el tema ambiental también hubo avances importantes. Sin embargo, pues aún todavía si lo comparamos con el resultado económico, pues viene estando un poco por debajo. Pero pues ya más adelante les voy a mostrar qué acciones hemos encontrado, qué buenas prácticas encontramos por parte de las organizaciones. Y el componente de gobernanza sigue siendo el componente más bajo. Sin embargo, si miramos, tiene el crecimiento más importante. Pasó del 59 al 69%, casi 10 puntos porcentuales, en donde pudimos evidenciar que cada vez más empresas ya están documentando toda su estructura de gobierno corporativo, se están organizando. Acá hay que resaltar pues que el sector avícola es un sector que por historia han sido empresas familiares y muchas veces pues estas empresas familiares no tienen como tan claro estas directrices en temas de gobierno corporativo. Entonces lo que vemos es que desde el 2018 al 2022, las empresas han venido mejorando en este tema. Aquí un análisis muy rápido frente a cómo se comporta el sector ya por tamaños de empresas y por sectores entre genética, huevo y pollo. Encontramos pues que generalmente el sector que viene avanzando más en temas de sostenibilidad es el sector de la genética y esto principalmente porque pues son empresas que vienen de multinacionales, tienen casas matrices en otros países, especialmente países desarrollados, y pues allí digamos que ellos ya vienen avanzando muy fuertemente en temas de sostenibilidad. En cuanto a pollo y huevo, presentan, digamos que el mismo desempeño, están en un 72%, como lo vemos aquí en esta tabla. Sin embargo, pues cabe mencionar que en huevo, por ejemplo, las empresas grandes y medianas vienen mucho más avanzadas. O sea, hay un fuerte trabajo en las empresas pequeñas y micro, porque realmente en huevo las que están jalando todo el desempeño son las empresas grandes y medianas con un porcentaje o con un puntaje del 90% y el 80%. Ya entrando en el primer componente, que es el componente de gobernanza, en donde en este diagnóstico se evalúa qué tan sostenibles son las organizaciones a partir de una estructura de gobierno corporativo ético y transparente. Como les mencionaba, pues si bien este es el puntaje más bajo que tenemos de los 4 componentes, ha sido el que ha avanzado en estos últimos 4 años. Entonces, vemos que cada vez más, por ejemplo, las empresas entienden el concepto de la sostenibilidad y ya lo están integrando en el core del negocio. Cada vez más empresas tienen documentadas sus estrategias y sus políticas de sostenibilidad. Entonces, esto digamos que ha sido una de las explicaciones de este avance tan importante. De igual manera, por ejemplo, el tema de enfoque basado en riesgos, no solamente se ven matrices de riesgos en temas ambientales,
o en temas normativos, sino que ya están integrando otro tipo de matrices con temas sociales, con temas de gobierno corporativo, con temas económicos y todo lo están integrando frente a la visión del negocio en las organizaciones. El tema de estructura de gobierno corporativo, también pudimos ver que cada vez más las empresas ya tienen documentadas y tienen claras esas líneas de toma de decisiones. También han integrado también asesores externos que les ayuden a tomar decisiones de una manera un poco más objetiva. Entonces, esto también lo hemos visto un avance también bastante importante aquí en esta estructura de gobierno corporativo. En gestión ética y transparencia y anticorrupción también ha avanzado, especialmente pues porque aquí también las empresas medianas, grandes deben tener el cumplimiento también normativo. Entonces allí pues esto ha ayudado a que las organizaciones y las empresas y los productores se organicen cada vez más en este tema. Y digamos que también nos sorprendió mucho el desempeño fue hacia el entendimiento de los derechos humanos. En 2018, cuando nos acercábamos a las empresas, era un tema que para los empresarios y para los productores era un tema lejano, un tema, digamos, que solamente lo podía resolver el gobierno o el Estado frente al respeto de los derechos humanos. Pero vemos cómo se ha vinculado el desarrollo de las políticas de sostenibilidad y lo han integrado también a la promoción de los derechos humanos en las organizaciones. Desde el gobierno corporativo, también desde FENAVI, ¿qué hemos hecho y cómo seguimos acompañando a los agricultores? Primero, pues en FENAVI hubo una transformación y una evolución del programa ambiental al programa de sostenibilidad. A partir de allí, pues también se empezaron a generar varios documentos y varios materiales para que los productores pudieran consultar. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra política de sostenibilidad para el sector avícola, entendiendo cómo nosotros vamos a empezar a realizar nuestras líneas estratégicas y cómo también vamos a darle respuesta a nuestros grupos de interés a partir de esta política de sostenibilidad. También en 2021, a partir de los resultados que tuvimos en el 2020 y en el 2018, pudimos evidenciar que estaba muy bajito ese puntaje de gobierno corporativo. Entonces, en 2021 lo que hicimos fue lanzar el Manual de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para el sector avícola, para que fuera una base y un lineamiento para las empresas que querían como formalizar o organizar este tema de gobierno corporativo. Esto lo hicimos en conjunto con Arco, que Arco ha sido también una empresa que nos ha acompañado en todo este proceso y nos ha asesorado en temas de sostenibilidad. En 2020 también empezamos a construir la plataforma de indicadores de sostenibilidad y allí pues finalmente las empresas que participaron en el diagnóstico allí también van a poder descargar su informe de estos resultados del diagnóstico y esto pues también nos permite tener una cultura de medición en las organizaciones y también tener una misma línea en donde todas las empresas nos podemos evaluar con los mismos parámetros. Y en 2022, el año pasado, pues lanzamos el sello avícola de sostenibilidad, que esperamos pues que cada vez más empresas estén interesadas en hacer parte o en tener este sello. Es un trabajo pues que venimos haciendo con el Icontec y de allí pues lo que queremos es que no solamente las empresas trabajemos en el cumplimiento regulatorio o lo que pues me toca como organización, sino también que vaya un poco más, las acciones vayan un poco más allá de este cumplimiento. En el segundo componente, este es el componente social y como les comentaba, pues tenemos tres temáticas o tres categorías importantes en el componente social. El primero que está relacionado con todas las prácticas laborales y el trabajo decente que están realizando las empresas avícolas. El segundo sobre las acciones que están desarrollando frente al desarrollo del entorno donde están ubicadas las unidades avícolas. Y el tercero frente a la responsabilidad, calidad y seguridad
del producto que yo estoy poniendo en el mercado. Vemos que pues tuvo un desempeño que pasó del 70% al 72%. El que pues viene un poco más avanzado es todo el tema laboral, principalmente también porque corresponde al cumplimiento normativo. Sin embargo, pues sí vemos que frente a la responsabilidad calidad sobre el producto, el desempeño se mantuvo en el mismo porcentaje, que es un 69%. Esto es un poco también quisimos traer estos resultados frente a la generación de empleo y cómo está distribuido este empleo. Entonces encontramos que de estas 132 empresas que participaron en el diagnóstico del 2022, estas 132 generan aproximadamente 9.100 empleos. De estos 9.100 empleos, vemos que la distribución por género es un 25-75% de hombres. Digamos que estos resultados a nosotros también nos ayuda desde FENAVI porque una de nuestras apuestas es empezar a trabajar frente al tema de diversidad y de equidad de género. Entonces aquí ya venimos como recopilando unos datos frente a cómo se comportan estas variables de empleo por parte del sector avícola. Si lo miramos también por tipo de vinculación, y esto es algo que digamos que nos da mucha felicidad poder presentar estos resultados, y es que somos uno de los sectores más formales del sector agropecuario en Colombia. Si vemos por tipo de vinculación, pues encontramos que el casi 90% de las contrataciones se hacen directamente con las organizaciones o con las empresas, y tenemos un porcentaje muy pequeño de un 8% en donde hay tipos de contrataciones por prestación de servicios o por obra labor. Especialmente estos de obra labor corresponden mucho, por ejemplo, a las jornadas de vacunación en las granjas avícolas, que son, pues, digamos, situaciones en donde no se requiere como un empleo permanente, sino pues son casos muy esporádicos a partir de, pues, de las jornadas de vacunación que tengan las empresas y las programaciones que tengan ellas. Pero lo que podemos ver acá es que pues realmente sí, estas cifras sí ratifican lo que siempre hemos dicho, que somos uno de los sectores avícolas más formales. Frente al desempeño de las prácticas laborales, hemos mejorado, especialmente pues todo el tema de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, hemos venido avanzando. Esto pues también corresponde a la norma que tiene pues todas las empresas colombianas. Sin embargo, pues hay otros indicadores, por ejemplo, como el de la promoción de la diversidad e igualdad de oportunidades, en donde aún estamos un poco estancados en este tema, y digamos que esto es un reto para nosotros y una oportunidad de mejora para empezar a trabajar en políticas, en estrategias con enfoque de género, también en estrategias de empleo, o empezar a hablar sobre el tema de diversidad y cómo a través de pues, mis colaboradores también puedo empezar a tener este tipo de acciones. Em, en formación en el lugar del trabajo, siempre ha sido como el puntaje más alto que ha tenido este componente, esta categoría, y pues corresponde principalmente a que las empresas pues están muy interesadas en tener un personal altamente calificado, pues porque al tener un colaborador altamente calificado, esto se va a traducir también en eficiencias y en productividad para mi negocio. Entonces, las empresas entienden la importancia de esta promoción en la información en el lugar del trabajo. Frente al tema de los derechos humanos, promoción y respeto de derechos humanos para sus empleados, también a través pues, de las normas y el reglamento de trabajo, varios ya tienen, digamos que expresan esa promoción y respeto de los derechos humanos. No se ha identificado, por ejemplo, que la industria haya algún tipo de violación frente a este tipo de respeto de derechos humanos. Entonces, y las empresas tienen muy claro frente al tipo de vinculación, como lo vimos en los datos anteriores. Y frente al cumplimiento regulatorio, pues también es un tema bastante importante que está muy ligado también
a la norma que nos exige frente a garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto es un poco también del apoyo que desde la federación, digamos que realizamos frente a la formación de los colaboradores. Nosotros constantemente estamos actualizando cartillas, las estamos compartiendo con el apoyo de los profesionales de sostenibilidad. Cada vez que hacen visitas, pues también comparten este tipo de material de divulgación. La hora de la sostenibilidad pues ha sido un espacio en donde ya está teniendo un reconocimiento y estamos comprometidos mínimo una vez al mes o 2 o 3 veces al mes, dependiendo de la dinámica del sector, pues vamos generando este tipo de charlas porque lo que queremos es transferir este conocimiento y que cada vez las empresas estén más capacitadas y más formadas. También tenemos estos videos que son los ecotips, que ustedes los encuentran en el canal de YouTube, en donde también son unas recomendaciones que nosotros las damos en diferentes temáticas, en temas de ordenamiento territorial, en temas de olores, en temas de potabilización de agua. Entonces allá pues también tienen un material de consulta bastante importante. Estas son algunas cifras que desde la asistencia técnica que se hace desde el programa de sostenibilidad hemos venido haciendo, son cifras del 2022. Por ejemplo, se generaron en todo el país 566 formaciones y jornadas. Hemos llegado casi a 8.000 número de beneficiarios. En las regiones hay comités de sostenibilidad exclusivos para tocar temáticas particulares en cada región. El tema del número de asesorías puntuales, a cuántas empresas estamos llegando también. No solamente estamos capacitando a los colaboradores de las empresas o a los productores avícolas, sino también estamos llegando a otros grupos de interés, por ejemplo, aprendices del SENA, que es una línea de acción que nosotros tenemos que se llama FENAVI a las aulas. También brindamos ese tipo de capacitaciones y no solamente llegamos a granjas avícolas en el país, sino también a plantas de incubación y plantas de beneficio. En cuanto al desarrollo del entorno, cómo se vienen comportando las empresas o el sector avícola, este fue uno de las categorías que se mantuvo, digamos que no avanzó, pero tampoco disminuyó su gestión. Entendemos digamos que especialmente por el tema de ordenamiento territorial estos últimos 2 años, y si ustedes se dan cuenta, es el indicador que sí disminuyó, que pasó del 66 al 60%, y esto obedece principalmente a la actualización de los municipios frente a su instrumento de ordenamiento, que son los planes de ordenamiento territorial. Esto, en cierta manera, ha tenido un impacto pues fuerte en los territorios y ha llevado pues también que se visibilice algún tipo de conflicto con comunidades o con vecinos. También la pandemia pues llevó a que, y lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, en el tema de olores, tuviera no quiero decir un retroceso, pero sí como un estancamiento, principalmente porque pues en pandemia muchos de las personas que vivíamos en la ciudad nos fuimos a vivir a zonas un poco más campestres y esto también ha llevado a que se genere algún tipo de conflictos en los territorios. Entonces, este desempeño no es que las empresas no estén haciendo nada frente al tema del desarrollo del entorno, sino que ha sido más el impacto de afuera hacia el sector frente a estos temas. Pero pues cada vez más las empresas entienden que deben gestionar sus grupos de interés, que deben tener una matriz de riesgos también frente a cada grupo de interés. Frente al conocimiento y aporte de la zona, es importante que ya los productores conozcan qué tipo de población está en la zona donde yo me voy a ubicar, qué tipo de necesidades tienen estas comunidades, porque muchas veces creemos saber qué necesidades tienen y le queremos dar respuesta a esas necesidades, pero son necesidades que ellos no están interesados. Entonces, sí es importante seguir trabajando en este tema. Son unos indicadores que están pues
por debajo del promedio sectorial. Sin embargo, pues sí vemos que en algunas zonas se han empezado a trabajar más, especialmente en zonas con este tipo de conflictos, en temas turísticos, en temas también de protección ambiental. Entonces, digamos que seguimos pues trabajando en el tema. En empleo y proveeduría local, las empresas ya cada vez más ven eso como una línea también para poder tener una buena relación con las comunidades y saben que generar empleo y que realizar compras locales les permite también que las comunidades empiecen a tener también una apropiación o empiecen a hablar, tener una muy buena reputación sobre la organización. Entonces, esto ha sido como una de las estrategias también por parte de las empresas y pues acá se ve cada vez más está documentado como esas políticas que tienen frente al empleo y la proveeduría local. En temas de ordenamiento territorial, como es un tema crítico y es un tema que para el año pasado pues tuvo un desempeño mucho menor a lo que habíamos tenido en el 2018. Nosotros también pues desde FENAVI los acompañamos en ese proceso. Tenemos también guías sobre los conceptos en ordenamiento territorial. Tenemos un portal exclusivo en temas de ordenamiento territorial que se llama maps.fenavi.org. Allí pueden encontrar todas las cartillas enfocadas en ordenamiento territorial y también el sistema de información geográfica, que también les ayuda a identificar no solamente como el territorio y si mi zona es apta para el desarrollo de un proyecto avícola, sino también me ayuda a identificar qué granjas avícolas están en la zona. También hace unos años pues venimos trabajando en guías y en transferir ese conocimiento a los productores sobre cómo yo puedo facilitar esos procesos de diálogo con las comunidades, cómo también puedo entender sus necesidades y cómo también puedo no solo prevenir, sino también mitigar algún tipo de conflicto que se presente. De hecho, este año pues también seguimos trabajando con unos consultores para abordar este tema y sacar un manual frente a este tema de prevención y mitigación del conflicto. En desempeño de responsabilidad sobre el producto que se pone en el mercado, acá está todo lo relacionado con el tema de bioseguridad y de inocuidad, pero también frente a la comunicación y la publicidad que yo estoy poniendo en el mercado frente al producto que yo produzco. Vemos un avance del 64 al 69%. En bioseguridad, pues se sigue manteniendo este nivel, pero como les decía, desde la materialidad, este ha sido el tema prioritario. Cualquier persona, productor que quiera empezar a trabajar en la ruta de la sostenibilidad, pues tiene que empezar a trabajar en el tema de bioseguridad. Si bien no está en un nivel del 100%, que debería estar en un nivel del 100%, acá es importante resaltar que en este tema de bioseguridad no solamente se preguntaron si las granjas avícolas eran granjas, estaban certificadas como granjas avícolas bioseguras, sino también se les preguntó sobre el uso y manejo de medicamentos, de antibióticos y de promotores de crecimiento. Entonces aquí lo que vemos es que nos hace falta ese 17% para llegar al 100% porque aún no hemos trabajado en buenas prácticas frente al uso responsable de los medicamentos y frente al uso de los promotores de crecimiento. En bienestar animal, si se dan cuenta, ha sido el que presenta el mayor avance. Pasamos del 52 al 64%, es decir, un 12% de avance. Y esto pues corresponde mucho a la norma que salió el año pasado sobre bienestar animal, en donde pues las empresas ya deben tener documentados manuales específicos en bienestar animal para sus aves y también deben tener pues un personal dedicado, capacitado en este tema de bienestar animal. Sin embargo, pues vemos que todavía tenemos un camino por recorrer y nos toca seguir trabajando pues en este tema de bienestar animal, pero pues digamos que si lo miramos desde el 2018 hasta el 2022, hemos tenido muy buen desempeño.
En calidad de seguridad de los alimentos, esto principalmente tiene un enfoque en las plantas de beneficio y también corresponde a la norma o el cumplimiento del decreto 1500, en donde pues me exige todos los requisitos y los parámetros en temas de inocuidad. Aquí vemos pues que las empresas han venido avanzando en este tema muy juiciosamente y allí pues digamos que se ve en este indicador. Frente a conocer las necesidades y los retos de los consumidores, también pues en la pandemia y en las cuarentenas permitió que los productores y que las organizaciones pudieran llegar a otro tipo otro canal de comunicación con los consumidores, y allí esto también pues permitió que pudieran conocer directamente cuáles son esas necesidades que quiere el consumidor de ahora. Entonces, esto pues ha llevado a que también el sector avance en este tema. De igual manera, frente a la publicación y comunicación responsable y transparente, eh, la pandemia fue una oportunidad para que las empresas fortalecieran sus redes sociales y sus redes de comunicación. Entonces se generaron, por ejemplo, nuevos canales en donde los consumidores podían poner sus reclamos, sus quejas, y esto pues en cierta manera para las empresas también ha sido información importante para conocer esas necesidades que tienen los consumidores ahora. Y frente al conocimiento del producto, pues ahí digamos que sí nos hace falta trabajar un poco más frente a cuál es el producto que yo estoy poniendo en el mercado, porque la gran mayoría pues se basan como en las fichas técnicas que se tienen, pero como tal estudios dedicados a este tema todavía son muy pocas las empresas que lo están haciendo. Frente al tema del consumidor, pues ustedes ya conocen el apoyo que desde FENAVI se les da desde el programa técnico para el tema de bioseguridad, de bienestar animal. Para el tema de inocuidad, pues está el programa de pollo, el programa de huevo que brinda pues todo este apoyo, y también el programa técnico frente al huevo de mesa. Frente también a las campañas de fomento pues al consumo que está liderado por el programa Apoyo y Huevo, pues hemos visto últimamente pues esas campañas. Y también el año pasado pues hubo un hito bastante importante para la avicultura, y era que la OIE nos declarara como un país libre de Newcastle. Esto fue pues un tema, un esfuerzo bastante importante de la federación, y pues allí digamos que se sigue reforzando en trabajar en temas de bioseguridad. En el componente ambiental también hubo un avance importante del 67 al 73%. Como les decía ahorita, frente al tema, por ejemplo, de olores y el control y mitigación de olores, este tuvo un desempeño del 79 al 81%, y lo que encontramos es que pues, en varias zonas del país, algunas empresas se vieron ya obligadas a tener un plan de reducción de impacto por olor, y esto también ha llevado a que se documente esas buenas prácticas que las empresas están realizando en este tema. Seguimos teniendo retos bastante en el tema del agua, especialmente no tanto en el tema de las concesiones o de la captación del agua, sino más bien frente al tema de vertimientos. Y esto también pues corresponde a algunas diferencias en los criterios por parte de las corporaciones en algunas zonas del país, en donde algunas sí exigen el permiso de vertimientos y otras no. Sin embargo, pues sí es muy claro, y esto también es un reto para nosotros desde el programa de sostenibilidad, en seguir pues profundizando frente al cumplimiento del permiso de vertimientos tanto de aguas domésticas como no domésticas, principalmente pues para que podamos avanzar y tener una mayor gestión frente a este recurso natural que es el agua y que es tan importante para nuestras unidades productivas. También en gestión del agua se les preguntó sobre si las empresas calculaban
la huella hídrica y la verdad, pues este es un tema que aún no se ha abordado en el sector. Muy pocas empresas tienen calculada su huella hídrica, entonces esto también es pues un reto para nosotros como sector. En el tema de residuos, pues es el puntaje más alto de todo este componente y pues responde a la importancia que tiene la gallinaza y pollinaza para nosotros, que se ha vuelto también en un subproducto para el sector avícola. También este puntaje está jalonado por el cumplimiento de la norma de envases y empaques. Entonces allí digamos que en todo el tema de residuos, pues vamos avanzando de una manera bastante interesante. En gestión de la energía, al ser pues un tema que aún no es obligatorio, sino que es más que todo voluntario, pues de todas formas las empresas cada vez más se están preocupando por tener programas de uso eficiente de la energía, revisar los consumos, tener medidores, entonces acá vemos avances bastante importantes. Y al igual que el tema de las ecoeficiencias en las operaciones, en donde cada vez más los productores buscan tecnología y están haciendo una transformación de sus equipos hacia equipos que sean más eficientes y amigables con el medio ambiente. Y frente al tema de cambio climático y las emisiones, también hay un avance, pero si ustedes se dan cuenta, pues es el puntaje más bajo, principalmente porque aún nos hace falta empezar a medir este impacto que nosotros tenemos como sector frente a la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, desde FENAVI también pues, vamos a empezar a trabajar en la calculadora de huella de carbono, en donde queremos pues, ser un apoyo para las empresas avícolas y se puedan medir en este tema. Esto es un poco, traje aquí un poco lo que las empresas avícolas están haciendo en temas de gestión del agua. El tema de reservorios de agua se ve cada vez más en predios avícolas, las plantas de tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento de aguas lluvias. Hay proyectos, hay empresas que están realizando proyectos de siembra de agua bastante interesantes y sobre todo también el tema de humedales artificiales, que es una solución basada en la naturaleza. En cambio climático también vemos cada vez más granjas, por ejemplo, con la instalación de paneles solares, con el tema y el compromiso también de la implementación de barreras vivas, que esto pues también nos ayuda a conectar todos los sistemas de una manera funcional y todo el tema de restauración ecológica también de los suelos degradados. El aprovechamiento de residuos y el enfoque que tenemos pues tan grande en el tema de economía circular. Cada vez más empresas pues tienen como otra línea de negocio la producción de abono orgánico a partir de la gallinaza y la pollinaza. También otras empresas están revisando la generación y la producción de biogás a partir de la gallinaza y la pollinaza. Y también pues lo que ya hemos visto, pues el aprovechamiento que se le da también a los subproductos, especialmente en plantas de beneficio. Por último, este es el último componente, que es el componente económico. Es el componente más alto de los 4 componentes. Y digamos que acá lo que podemos ver es que también presentan avances importantes, especialmente para los pequeños productores que, que no tenían como esa disciplina de poder calcular y revisar sus costos de producción. Acá vemos pues que cada vez más empresas esto lo tienen claro y es una línea de acción para mirar pues la rentabilidad del negocio. Al igual que la información financiera, pues digamos que las empresas tienen súper claro pues el tema de tener este tipo de información. Ha mejorado mucho el tema de financiamiento y esto también corresponde pues a la voluntad que ha tenido los bancos frente a desarrollar líneas exclusivas, por ejemplo, en temas de bioseguridad, en temas de sostenibilidad, en temas también con enfoque de género. Esto ha ayudado mucho a que cada vez más productores tengan acceso a este tipo de créditos, al igual que el tema de los seguros, que para los productores sigue siendo un tema importante, pues porque allí está pues toda la estabilidad de su negocio.
Y en el tema de innovación, sí tenemos, digamos que las empresas están un poco también como quietas con este tema de innovación, pero también pues corresponde mucho a todo el tema sanitario que hubo el año pasado con el tema de la influenza, que pues digamos muchos recursos de allí de innovación tuvieron que irse para atender pues estas emergencias sanitarias. Entonces esto también pues llevó a que las empresas no invirtieran tanto en el tema de innovación. Por regiones, vemos que en general la región que está más avanzada en temas de sostenibilidad es la región de Antioquia. Posteriormente le sigue el eje cafetero. Curiosamente, hace dos diagnósticos el eje cafetero estaba dentro de los puntajes mucho más bajos. Sin embargo, para el año pasado, para los resultados del año pasado, vimos que las empresas de esta zona están cada vez más interesadas en tener y empezar a trabajar en temas de sostenibilidad. Cundinamarca está en un tercer lugar, después le sigue Valle del Cauca y posteriormente Santander, Tolima, Huila y Costa Atlántica. Para finalizar, tenemos pues estos mensajes y queremos que sea como muy claro para todos ustedes, y es que finalmente haciendo un análisis de lo que se reporta, de los estados financieros que las empresas reportan a super sociedades, frente bueno, a toda la información financiera, se hizo aquí un análisis en donde se comparó los primeros los primeros puestos, las empresas que están en los primeros puestos frente a su costo o su eficiencia en el costo de la mercancía, versus las primeras empresas que están en el ranking de sostenibilidad. De las 132 empresas, tenemos estas 15 que están en la línea de huevo. Y cuando revisamos esta información, lo que pudimos ver es que realmente trabajar en temas de sostenibilidad se traduce en eficiencia y se traduce en ahorros. Y esto se ve directamente frente a este indicador. Por ejemplo, ABC Maús, que fue una de las empresas que tuvo el primer puntaje como mayor eficiencia frente al costo de la mercancía vendida, que tuvo un 75%. Vemos que también aparece en el cuarto lugar aquí en el ranking de sostenibilidad. Entonces, acá el mensaje que les quiero llevar es que sí, se requiere inversión para trabajar en temas de sostenibilidad, para trabajar en temas ambientales, para trabajar en temas sociales, pero esta inversión posteriormente se traduce y se ve en ahorros y en rendimientos. Esto, por ejemplo, también pues en el tema de pollo, tenemos acá también que las empresas más eficientes desde su costo de producción, pues también están punteando acá el ranking de sostenibilidad. Como conclusiones, ya me demoro 5 minutos más, creo que me alargué un poco, pero como conclusiones es, pues primero, estamos avanzando y venimos trabajando en este tema. Trabajar en temas de sostenibilidad no es una acción estática. Eh, Trabajar en temas de sostenibilidad es todo un camino y es una ruta. Entonces, acá la invitación es que sigamos trabajando en estos temas de sostenibilidad. Hemos visto que el sector ha mejorado en su desempeño. Pasamos del 69% en el 2018 al 74%, y vemos que cada vez más empresas están interesadas en trabajar en este tema. Como conclusión también, pues las empresas de genética reportan el mejor desempeño, pero en pollo y en huevo también se están haciendo grandes cosas y grandes acciones en este tema. Y por regiones, pues vemos que Antioquia es la que va punteando en el desempeño con un 89%. En el componente, por componentes, el económico, pues es el que presenta el mejor puntaje o el mejor nivel, pero también vemos que se ha venido avanzando también en temas de gobierno corporativo, en temas ambientales y en temas sociales. Los temas más bajos que arrojó este diagnóstico principalmente fueron todo el tema relacionado con derechos humanos,
el tema de equidad de género e inclusión y el tema de ordenamiento y de comunicación con los consumidores. Entonces, acá esto también es una alerta para nosotros desde la federación para saber cómo los apoyamos y realmente empezar a trabajar estos temas en apoyo con FENAI, pues les puede ayudar mucho a tener ya esos lineamientos, por ejemplo, en temas de derechos humanos, en temas de equidad de género. Eso también es una de nuestras apuestas que tenemos para el próximo año. En el componente ambiental, pues ya sabemos que hemos venido trabajando mucho en proyectos de aprovechamiento de residuos con el enfoque de un modelo de economía circular, pero queremos que cada vez más también las empresas sean conscientes frente a otras acciones que son voluntarias y sobre todo frente al tema de mitigación y adaptación al cambio climático y también en temas normativos es muy importante que desde las organizaciones se revise el tema de los vertimientos. ¿Cuál es nuestra apuesta? Nuestra apuesta es que cada vez más empresas estén en el sello avícola de sostenibilidad, que podamos cada organización tener nuestra calculadora o los resultados de la calculadora de la huella de carbono para empezar a trabajar y priorizar acciones frente al cambio climático. Seguir trabajando en investigaciones con enfoque de economía circular, trabajar en una estrategia de comunicación, porque no es lo mismo lo que yo le voy a comunicar a mis colaboradores que a los ambientalistas o a los animalistas. Entonces es importante tener esta estrategia de comunicación y también comunicar estas acciones sostenibles que venimos haciendo desde las organizaciones. Esto nos ayuda a mejorar nuestra reputación como sector. Trabajar también en el tema de prevención y gestión del conflicto con comunidades. Sabemos que ahorita con el acuerdo de Escazú y con la participación que se les está dando a las comunidades, esto va a ser un tema que va a ser bastante importante trabajarlo para poder saber cómo o qué acciones yo debo como organización tener para prevenir un conflicto o para gestionarlo. Seguir trabajando en el tema de gobierno corporativo, en la política de equidad de género. Nosotros para el próximo año, esa es una de nuestras líneas priorizadas en el tema de equidad de género, al igual que en el tema de derechos humanos desde las empresas. Y bueno, muchas gracias. Esta es la presentación de los resultados del 2022 en temas de sostenibilidad. Muy bien, Estefanía, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, como todos lo pueden ver, si bien es cierto, hemos avanzado en unos temas de manera importante y eso nos complace muchísimo, también lo es que todavía tenemos muchos retos, ¿sí? Y digamos que este es uno de los temas importantes. Yo sí quisiera invitarlos a que se vinculen cada que hagamos un diagnóstico, pero no solamente el diagnóstico, que se vinculen a los temas de sostenibilidad. Ustedes saben que ese es el no negociable en el mundo. Es un tema transversal que lo que busca es justamente mejorar la eficiencia de las compañías, como lo ha dicho Estefanía. Ustedes saben, por ejemplo, el sello ICO de sostenibilidad, el eslogan es como el camino a la excelencia, que fue nuestro eslogan del simposio. Y es porque así lo vemos. El tema de sostenibilidad básicamente lo que nos ayuda a hacer es a ser más eficientes, hacer un uso mejor de los recursos naturales, tener todo ese tema de circularidad, de economía circular, en fin, ser eficientes. Y eso es lo que se está buscando hoy en el mundo. Eso es lo que están demandando, entre otras cosas, nuestros consumidores. Entonces, sí los invitamos a que se vinculen activamente en todas las actividades que tenemos del programa, ¿no es cierto? Porque pues, nosotros estamos para servirles a ustedes y la idea es cerrar brechas. Ese es como el objetivo principal. Cerremos las brechas en aquellos temas que todavía nos faltan para ser cada vez mucho más sostenibles. Gracias, Estefanía. Yo le voy a dar la palabra a Mónica para que nos coordine todo el tema de las preguntas. Mónica, por favor. Hola, buenos días para todos. Sí, tenemos un par de preguntas, Estefanía. Entonces, la primera es, ¿se cuenta con alguna guía desde FENAVI para el componente social, relación con comunidades y cómo medir estas estrategias? Sí, aún no tenemos esa guía, pero ya, como les comentaba, desde junio venimos trabajando con unos consultores en donde
vamos a lanzar un manual sobre cómo prevenir y gestionar el conflicto. Para este trabajo nosotros hicimos un caso piloto en una zona donde un avicultor tiene un conflicto bastante fuerte con una comunidad y esto nos sirvió como insumo para desarrollar como estas recomendaciones y estas buenas prácticas. Entonces, lo que esperamos es este año terminar de construir este manual y lo que se espera es para el próximo año vamos a hacer talleres sobre este tema. Vamos a resolver dudas, muy posiblemente también van a estar aquí en la hora de la sostenibilidad porque sabemos que también es un espacio mucho más fácil de llegar, pero sí vamos a desarrollar un manual en este tema específico. Ok. La siguiente es una reflexión, dice, hubo algunas empresas que no participaron en esta versión del diagnóstico porque ya habían participado en versiones anteriores. Sería importante que se resalte este trabajo, que este trabajo les sirve a los productores por lo dinámico que es el tema de la sostenibilidad, donde se pueden evidenciar los avances, nuevos retos y oportunidades de mejora. Esto con el fin de que se continúen participando en versiones posteriores. Creo que es un Sí, poco lo ahí, que decías hace un momento, sí. sí, y no sé si lo mencioné en algún momento de la presentación, pero este es un ejercicio que nosotros hacemos cada 2 años. Entonces, los esperamos en 2 años para volver a hacer esa revisión. De todas formas, si bien hay empresas que ya no pueden participar en el diagnóstico, sí pueden revisar el formulario de preguntas y pueden mirar, digamos, pueden evaluarse pues solitos frente a este tema. También algo que se me olvidó mencionar, Mónica, y es que las empresas que participaron, las 132 empresas que participaron, ya se les envió un correo también con el informe de cada empresa y también para las que estén interesadas en generar un espacio en donde se les haga una presentación sobre este informe, con mucho gusto pues estamos con el tiempo para poder hacerlo porque allí también lo que buscamos es que desde FENAVI poderlos apoyar en que tengan un mejor desempeño. Ok. Que hay otra pregunta, dice, buen día, ¿hay algún tipo de regulación o guía para este tema de la estabilización y el aprovechamiento de la gallinaza? Esa pregunta se la dejo al experto en gallinazas y pollinazas. Carlos, o tú, Moni. Creo que en el momento pues tenemos los manuales, pero tal como regulación esta es la de abonos orgánicos. Sí, tal cual. No tenemos como una regulación que nos exija hacer la estabilización. Sin embargo, si queremos hacer la venta como de un abono orgánico, pues vamos a tener que tener el cumplimiento de la norma del ICA para abonos orgánicos, que es la 1500, la 150, perdón. Entonces, pues como les digo, no hay una guía, digamos que en el proceso de estabilización hay un documento de FENAVI que se llama, es la cartilla que le conocemos como la cartilla verde o el manual para manejo de residuos orgánicos en producciones avícolas y un documento también que se llama, que está en la página de FENAVI también, que es Gallinazas y pollinazas, su aliado estratégico para su cultivo, que es un documento que también les da una guía en temas técnicos. Y en temas normativos, pues si yo quiero comercializar, necesito cumplir la 150 del ICA. Es básicamente. Si quieres, yo te Listo. complemento, Mónica. Claro que sí, Carlos. Miren, este siempre ha sido un tema de discusión, ¿no es cierto? Tenemos que ser claros que para potencializar el uso adecuado de las gallinazas, ¿sí? Si queremos darle un verdadero valor a este producto, pues obviamente necesitamos una regulación y tener una regulación clara. Hoy, los agricultores hacen un esfuerzo muy grande para estabilizar, pero todavía hay en el mercado muchísimos gallinazas y pollinazas crudas que se venden sin ningún tipo de trazabilidad. Y obviamente, pues esto afecta al mercado, ¿no es cierto? Claramente, porque pues
si sales al mercado a vender una gallinaza cruda y tiene el mismo valor de una gallinaza estabilizada, pues obviamente el esfuerzo de la estabilización pues no se compensa y deja de ser un negocio atractivo. No obstante que ya hay cada vez una mayor demanda de gallinazas de buena calidad, y buena calidad significa realmente estabilizadas. Como lo decía Mónica, aquí no hay mucha claridad en la regulación. Hay una circular del ICA donde le transfieren la responsabilidad a los agricultores. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede utilizar gallinazas crudas, sino que tienen que ser estabilizadas. Y esa responsabilidad está a cargo de los agricultores o de los terceros que la estabilizan. ¿Ok? Eso, en términos prácticos y reales, lo que significa es que nosotros no podríamos vender la gallinaza de forma directa a los agricultores sin estabilizarla. Es decir, porque un agricultor no lo va a hacer, ¿no es cierto? Claramente no lo va a hacer. Y eso es lo que falta por establecerse, ¿no es cierto? Hay un tema que es bien importante. Nosotros actualmente tenemos dos resoluciones de decretos de responsabilidad extendida: el manejo de empaques y el manejo de envases y empaques, y el manejo de residuos peligrosos. Ya el ministerio está trabajando en responsabilidad extendida en residuos sólidos urbanos, y el siguiente tema es la responsabilidad extendida para los residuos orgánicos. Y eso va a ser un tema muy importante, ¿no es cierto? Nosotros somos un país que, a diferencia del resto del mundo, tenemos una normatividad, una norma técnica, que es la 5167, que es la de residuos orgánicos, ¿no es cierto? Y tenemos unos criterios de calidad, y ahí debemos ceñirnos para mirar la calidad de nuestros productos. Sin embargo, como les digo, todavía falta más regulación, más reglamentación, y como están las cosas, lo que se prevé es que ese tema se va a reglamentar para bien, yo diría, que de nosotros, porque ahí le estaríamos dando el valor, el verdadero valor a las gallinazas y pollinazas. Mire, cada vez que uno habla de estos temas, las potencialidades de este producto son increíbles, ¿no es cierto? Acabo de terminar un estudio con Agrosavia, y por ejemplo la dinámica del fósforo en suelo con suelos fertilizados con gallinas y pollinas es impresionante. El fósforo. Y el fósforo es un producto finito, y las reservas cada día se agotan, y nosotros no somos un país que tenemos buena calidad de fósforo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un tema muy importante en consolidar este producto, y ese es uno de los retos que tenemos en la avicultura. Sí. Sí, Mónica. Sí, pregunta Angélica que la norma es la resolución ICA 150 del 2008. Esa adopta la norma técnica para la generación de estos fertilizantes. Era una pregunta que nos Sí. decía que qué normatividad. No, y Listo. lo que les acabo de explicar, perdón un segundito, lo que les acabo de explicar, Sí, señor. hay una circular del ICA que complementa la 150, que es donde se establecen las responsabilidades. Claro que sí. Listo. Seguimos. ¿Cómo se podría impulsar la sostenibilidad en productores pequeños y cuál sería la herramienta fundamental para llegar a ellos? Empezar por la ruta de la sostenibilidad. Digamos que esa ruta de la sostenibilidad es un paso a paso de lo que un productor pequeño, mediano, grande debería hacer, y realmente, si se acuerdan lo que les mostré en la ruta de la sostenibilidad, pues empezamos con el tema normativo. Entonces empezamos, por ejemplo, con el tema de bioseguridad, empezamos con el tema de gestión del agua. Entonces, una buena herramienta, un paso a paso, porque es que no tiene que estar cumpliendo con todos los 36 asuntos materiales, pero si empieza uno a uno a abordar cada una de estas acciones, pues va a ser mucho más fácil y llevadero que empiecen a trabajar y se involucren en el tema de sostenibilidad. Bien. Dice, muchas gracias por tu presentación, Estefanía. ¿Con esta nueva versión del diagnóstico se ajustaría la ruta de la sostenibilidad? Sí, vamos a hacer un pequeño ajuste en la ruta de la sostenibilidad para el próximo año, pero es una vez volvamos a actualizar el análisis de materialidad del sector,
¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso se hizo en el 2018, pero este análisis de materialidad, creo que hay algunos otros temas que van a ser prioritarios en este panorama político, económico, en esta realidad de Colombia hoy en el 2023. Entonces, muy seguramente, por ejemplo, asuntos materiales como el tema de seguridad pública, como el tema también ahorita la sostenibilidad, las tendencias de sostenibilidad, es estar también hablando de biodiversidad. Y nosotros desde el sector no, en ese momento cuando hicimos ese ejercicio no lo tuvimos en cuenta. Entonces, sí va a cambiar, y pues les estaremos informando el próximo año porque igual necesitamos, esto es una construcción de todo el sector y de todos los productores. Entonces, sí haremos una actualización de esa materialidad y por ende, pues del diagnóstico. Listo, y tenemos aquí una última pregunta. Dice, en el diagnóstico realizado, ¿qué estrategias se identificaron de adaptación frente al cambio climático que pueden replicar los pequeños productores? Bueno, de adaptación está el tema de los reservorios de agua, está este tema de adaptación. También la reforestación, la siembra de árboles de cercas vivas, todo esto son acciones de adaptación. Entonces, principalmente, digamos que eso fue lo que se encontró de las buenas prácticas de las empresas. Listo, Tienes. Estefanía, ya no tenemos más preguntas. Vale, no, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, feliz día para todos, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.